Bueno, ya son las 10 de la mañana. Vamos a esperar unos 10 minutos para empezar la plática, ¿ok? Ahorita los que se vayan agregando, pues voy aceptando. Voy a poner en esto el video. En 10 minutos empezamos. Buenos días, buenos días. En 10 minutos vamos a empezar. Estoy esperando a que lleguen más participantes, ¿ok? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los que se están conectando. Estamos esperando unos minutos para poder empezar. Saludos a todos.
En 2 minutos empezamos. Bueno, ahora sí. Muy buenos días. Tengan a todos los participantes ahorita el día de hoy. Me presento, soy el doctor Ademir de Jesús Ruiz Echeverría. Soy médico urgenciólogo, ¿sale? Estoy, pues, actualmente trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que es el Hospital General Regional número 1. Por el turno vespertino, ahí cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto les puedo apoyar. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la sesión en vivo, por así decirlo, de lo que es el módulo 2, el módulo de urgencias. Y yo creo que lo mejor para poder interactuar en vivo es un taller de electrocardiografía básica, ¿sale? Que básicamente no está contemplado dentro del temario, por lo que básicamente es pues digamos, un tema que está extra dentro de lo que está normado dentro del diplomado. Así que, pues básicamente, vamos hoy a interactuar con algunas de las dudas que ustedes tengan, ¿no? Sobre cómo poder interactuar con el electrocardiograma básico. Con la finalidad de este módulo no significa que ustedes ya vayan a ser expertos en electrocardiografía. Sin embargo, van a poder entender un poquito mejor lo que es pues las bases teóricas y cómo pues básicamente entender un electrocardiograma normal. ¿Ok? Bueno, veo que somos pocos que estamos conectados, sin embargo, este video va a ser subido a lo que es la plataforma posteriormente, porque está siendo grabado desde el principio. Sí me gustaría que me digan si hay algún problema con la transmisión durante la explicación, ¿no? Si alguna diapositiva no se ve o algo así, que me lo hagan saber para que pues yo le pueda reajustar, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara porque pues me estorbo un poquito. Bueno, nos está dando... Bueno, vamos a empezar con el objetivo general del taller. Al finalizar el curso, el alumno distinguirá e interpretará un trazo de electrocardiograma utilizando los criterios de ritmo sinusal y de medición de curvas y segmentos, así como será capaz de discriminar un trazo anormal para poder correlacionar dichos datos con la clínica del paciente en la práctica clínica diaria. Primero empezaremos con los fundamentos de anatomía y fisiología del corazón para electrocardiografía. Lo principal se encuentra en la siguiente imagen. Básicamente vamos a hablar de la anatomía del sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción es
un tejido especializado del mismo tejido cardíaco, el cual permite autodespolarizarse. ¿Qué quiere decir esto? Generar energía, generar un potencial de acción para poder generar un estímulo eléctrico que permita la contracción muscular. Este se va a generar principalmente en lo que es el nodo sinoauricular. Básicamente, el nodo sinoauricular es nuestro marcapasos fisiológico del corazón. Este nodo sinoauricular se va a autoestimular, pero puede tener influencias a través del sistema simpático o parasimpático. Del simpático para aumentar su frecuencia y del parasimpático para disminuir. De ahí, a ver, ok. De ahí, vamos, ese estímulo que se va a generar se va a transmitir a través de los haces internodales, que suelen ser tres, anterior, medio y posterior, ¿sale? Hacia el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular, ¿sale? Se va a encontrar, ¿no? A nivel de la parte medial de lo que es el tejido fibroso que va a conectar la aurícula con el ventrículo a nivel de las válvulas auriculoventricular del lado derecho, ¿sale? Al llegar a este estímulo, va a pasar por el tejido fibroso, ¿sale? A través de lo que se llama haz de His. Y este haz de His se va a dividir ¿cómo se llama? Fascículos. Pero lo que es la rama derecha del haz de His y luego la rama izquierda del haz de His. La rama izquierda tiene dos partes, un fascículo posterior izquierdo y un fascículo anterior izquierdo. Cuando hay una estimulación del nódulo sinoauricular y esta llega al nódulo auriculoventricular a través de los haces internodales, por lo general suele haber un retraso. Es normal, es como si tuviera que seguir un camino y ese camino lleva tiempo. Y ese tiempo no debe de ser más de 0.20 segundos. ¿Sale? Eso lo vamos a ver un poquito después. Normalmente puede tardar, ¿sale? Un poquito, bueno, entre comillas, alrededor de 0.12 milisegundos. Y posterior de ahí, ¿no? Se va a ir a través de lo que es el haz de His y luego las ramas derecha e izquierda, ¿no? Del mismo. Y va a llegar hacia la punta final, que son las fibras de Purkinje, ¿sale? Normalmente a no más tardar de 0.22 milisegundos en promedio. Bueno, una vez entendiendo esta parte de cómo se estimula lo que es el sistema de conducción, vamos a ver qué es básicamente lo que yo voy a encontrar en el electrocardiograma. ¿Qué significa que yo pueda leer un electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma, primero que nada, es el registro de las variaciones del potencial eléctrico producidas por la actividad del corazón, las cuales son detectadas desde la superficie corporal en forma de ondas de presentación cíclica en relación con la actividad electromecánica del corazón y obtenido por un electrocardiógrafo. Es decir, básicamente es la gráfica que genera ese estímulo eléctrico. Hay que entender cómo primero está establecido el papel del electrocardiograma para poder interpretarlo. Tenemos esta imagen que nos muestra, ¿no? Cómo está conformado. Primero que nada, tenemos que ver que hay cuadros pequeños, cuadros medianos y cuadros grandes. El cuadro más pequeño, ¿no? Tiene dos ejes, así como los demás. El eje de las X, ¿no? Equivale a tiempo. Y ese tiempo, cada cuadrito pequeño tiene 0.04 segundos. Mientras que en el eje de las Y, ¿no? Cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ir sumando, ¿no? Estos cuadritos pequeños hasta llegar a un cuadro mediano, que básicamente es el que se encuentra representado en esta imagen. Un cuadro mediano tiene 5 cuadritos en el eje de las X y 5 cuadritos en el eje de las Y. En el eje de las X, ¿no? Si sumamos 0.04 segundos por 5, ¿no? Nos va a llevar a 0.20 segundos. Es decir, un cuadro mediano equivale a 0.20 segundos, ¿no? En el eje
de las X. Y en el eje de las Y va a equivaler a 0.5 milivolts. Ahora, si yo sumo 5 cuadros medianos, voy a tener el cuadro grande. El cuadro grande, ¿no?, va a equivaler a 1 segundo en el eje de las X, es decir, 0.20 por 5 me da 1 segundo, ¿sale? Y en el eje de las Y, ¿no?, si yo multiplico por 5 esos 0.5, me va a dar 2.5 milivolts. ¿Para qué me sirve entender cómo funciona lo que son el papel de electro? Básicamente es para poder interpretar, ¿no?, el registro. Y este registro, como les dije, está dado tanto en tiempo como en voltaje. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de voltaje y estamos hablando en el eje de las Y. Nosotros tenemos un medidor de voltaje. Este medidor de voltaje, ¿no?, me permite identificar cuánto es lo normal, ¿no?, de un electrocardiograma, por así decirlo, si está bien tomado. Si está bien tomado, nosotros debemos de tenerlo, ¿no?, básicamente en 2 cuadros medianos, es decir, que equivale a 10 milivolts, ¿sale? Entonces, si yo lo duplico, entonces yo voy a observar un crecimiento, ¿no?, del QRS. Entonces, para que yo sepa si este incremento del voltaje del QRS es normal, yo tengo que compararlo con el medidor. Si este medidor tiene el doble de lo normal, que son 2 cuadros medianos, es decir, tiene 4, significa que está mal tomado mi electro o yo lo estoy tomando a doble voltaje a propósito. ¿Mandé? ¿Alguien tiene alguna Ay, no duda? me oigo, ¿ah? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dónde, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna dónde duda? puedo Puede ver? hacerlo en este momento si gusta. Nada. Ok, bueno, seguimos. En cambio, si yo quiero ver, ¿no?, que el voltaje está disminuido, entonces yo voy a observar que el medidor va a estar, en lugar de 2 cuadros hacia arriba, va a estar en un solo cuadro. Y esto quiere decir que mi voltaje está a la mitad. Entonces, si yo observo en el electrocardiograma que mi voltaje es demasiado pequeño, tengo que compararlo con el medidor. Si el medidor está a la mitad de lo normal, que son 2 cuadros, significa que está a la mitad de voltaje. Muchas veces pasa, ¿no?, que tomamos el electrocardiograma y lo observo ya sea aumentado o disminuido. Y digo, no, pues es que viene aumentado el voltaje, tiene crecimiento ventricular, o viceversa, está muy bajo el voltaje, puede ser que tenga una alteración. Entonces yo tengo que siempre compararlo con el medidor para ver si realmente es eso lo que estoy observando, porque puede ser que hayan dejado el registro de esta forma porque lo hayan tomado previamente así. Y entonces, al tomarlo previamente así y no borrarlo, los siguientes electrocardiogramas van a salir con este doble voltaje, con esta mitad de voltaje. No sé si hasta aquí queda alguna duda con esto. Veo que hay una duda en el chat. A ver. Ok. Bueno. Entonces, siempre tengo que observar esto, ¿sabes? Si está a doble voltaje o si está en voltaje normal. Recuerden, en el eje de las Y tengo que tener 2 cuadros medianos. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de registro? Recuerden, la velocidad de registro se ve en el eje de las X. Entonces, normalmente yo tengo una velocidad de registro. Esta velocidad de registro son 25 milímetros por segundo, ¿ok? Que básicamente en la imagen es esta primera línea que observamos, ¿sale? Si yo quiero ver más complejos QRS, y tengo que aplicar una lupa, pero para aplicar esa lupa tengo que hacer como si fuera, pues digamos, un zoom. Si yo hago un zoom para ver más complejos, entonces voy a tener que dividir esa velocidad a la mitad. Viceversa, que con respecto al voltaje, duplicar el medidor significa aumentar el voltaje. Aquí, en velocidad, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver más complejos QRS, voy a tener que dividirlo a la mitad.
Viceversa, si yo quiero ver pues el complejo QRS más grande para que yo pueda observar la velocidad, digamos todos los complejos, entonces al hacerle ¿cómo se llama? Esta medición tengo que duplicarlo por 2, 25 por 2 es 50. Entonces básicamente me va a permitir ver menos complejos, pero con mayor definición. Bueno, un trazo eléctrico normal básicamente se va a dar por la graficación de esta estimulación eléctrica y me va a dar complejos. Normalmente, si el complejo se acerca a lo que es un electrodo, me va a dar una derivación positiva. Si la energía se aleja del electrodo, entonces me va a dar un complejo negativo o una derivación negativa. Pero ¿qué pasa con los complejos de repolarización? Los complejos de repolarización no es que se alejen del lugar, sino básicamente significa que van a volver a ser estimulados, motivo por el cual, en lugar de ser negativas, van a ser igualmente positivas, pero la diferencia es como no es una descarga inicial, no van a ser por lo general picudas, sino van a ser de tipo onduladas. Así como, por ejemplo, la onda T, que es la mayor, por así decirlo, onda que vamos a observar de repolarización. El flujo eléctrico normal del corazón, por lo general, siempre va de arriba hacia abajo, ¿sale? Y esto se debe por la estimulación del nodo sinoauricular hacia el último segmento del tejido cardíaco. La mayor cantidad de energía me va a generar un vector. Un vector es una medición básicamente de una fuerza que tiene un sentido y una dirección, ¿sale? Entonces, básicamente la dirección de ese flujo eléctrico va a ser hacia abajo. Y esto se debe a que, aunque tengamos tejido un poquito más arriba por donde termina de despolarizarse, la mayor carga de tejido cardíaco casi siempre se va a encontrar en el tabique y a nivel de lo que es el ápice del corazón. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? Por lo general, ¿no? Nosotros tenemos lo que son mediciones de lo que es el flujo eléctrico. Einthoven fue el primero que logró medir estas cargas eléctricas del corazón y se dio la idea porque básicamente se dio cuenta que el corazón sigue un circuito, ¿no? Básicamente transformó lo que es la ley de Ohm, ¿no? E hizo que ese circuito generado por ese mismo flujo eléctrico del corazón se viera medido a través de un circuito, básicamente a través del cuerpo. Él midió básicamente el flujo eléctrico siempre de arriba hacia abajo, pero desde diferentes ángulos. Desde la derivación 1, que es la más básica, de hombro derecho a hombro izquierdo. La derivación 2, que es del hombro derecho hacia el pie izquierdo. Y lo que es la derivación 3, del hombro izquierdo hacia el pie izquierdo. Y tal vez tengan la duda del por qué no estoy tomando en cuenta el pie derecho. No es que no tome en cuenta el pie derecho, sino que debido a que el flujo eléctrico está hacia la izquierda, entonces el pie derecho básicamente me va a dar un sentido negativo y ese sentido negativo a mí no me sirve. Entonces lo voy a dejar como si fuera lo que conocemos como tierra. Un segmento de el mismo circuito que necesita, ¿no?, ser tomado en cuenta, pero que no se mide para que yo pueda tener completo el circuito. Si yo no tuviera completo el circuito, no puedo tener esa medición. Y entonces, teniendo en cuenta que no voy a tomar el último segmento del pie derecho, nada más lo voy a tomar como si fuera un flujo neutro, entonces voy a generar un triángulo. Este triángulo de cargas se llama triángulo de Einthoven, siempre tomando en cuenta que de donde, ¿no?, se encuentra la carga mayor, que básicamente va a ser a nivel de lo que es el ápice del corazón, siempre va a ser positivo.
Entonces, si yo tengo que mi flujo de eléctrico va de arriba hacia abajo, siempre entonces arriba va a ser negativo y positivo va a ser hacia abajo. Entonces, en la derivación 1, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ápice? El ápice está más cercano a lo que es el brazo izquierdo. Por lo tanto, el flujo empieza del brazo derecho negativo al brazo izquierdo que es positivo. Luego, si yo tengo que en la derivación 2, ¿no? Es esta que se encuentra aquí hacia la derecha, empieza en el brazo derecho y termina en el pie izquierdo, el más cercano al vértice del corazón es lo que es el pie izquierdo. Entonces voy a tener negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Viceversa, en D3 que va, ¿no? De sentido opuesto, aún así empieza arriba y termina en el pie izquierdo. Por lo tanto, arriba va a ser negativo y positivo va a ser hacia abajo. Y entonces, así vamos a tener lo que se llaman las primeras tres derivaciones bipolares de los miembros, D1, D2 y D3. En D1, ¿sale? Básicamente, como les dije, va de brazo derecho a brazo izquierdo, de negativo a positivo. Voy a observar una primera línea. En D2 va de brazo derecho a pie izquierdo, negativo, positivo. Entonces voy a tener un segundo trazo. Y voy a tener D3 de brazo izquierdo a pierna izquierda, ¿no? Mi tercer trazo. Recuerden, pierna derecha no se toma en cuenta porque aunque es parte del circuito, es de flujo negativo porque va en sentido inverso. ¿Ok? Bueno, hay otras derivaciones. Se dieron cuenta que las primeras derivaciones de Ituven, ¿no? No me muestran al 100% hacia dónde se dirige, ¿no? Esta carga. Entonces, básicamente yo necesito un punto de medición. Por eso esos puntos de mediciones tuvieron que amplificarlos, porque esos puntos cuando se tomaban en cuenta sin amplificación eran muy pequeños. Entonces, yo necesito saber cómo está la carga en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Siempre tomábamos en cuenta básicamente hacia dónde se dirigía y en esta ocasión es de dónde se dirige y por lo tanto voy a tener amplificaciones y por eso se llaman derivaciones aumentadas de los miembros. Y debido a que solo estoy midiendo un punto en específico de este pues nuevo triángulo, ¿no? Pues le voy a llamar unipolar. Viceversa, las previas yo estaba midiendo dos polaridades, negativo y positivo, hacia dónde se dirige. En este estoy midiendo solo un punto, ¿no? Si es en el brazo derecho, lo voy a llamar ABR, porque es derivación o vector derecho aumentado, ABR. R de right, claro. Si, por ejemplo, quiero medir el brazo izquierdo, voy a ver el vector aumentado del brazo izquierdo, left. Si yo quiero ver, ¿no? Lo que es hacia dónde está cuál es la carga, perdón, de lo que es la pierna del lado izquierdo, voy a ver el vector aumentado del pie, foot, ¿ok? En este caso ya tenemos dos tipos de derivaciones y otros tres líneas de trazo. Entonces, en total, ya tenemos 6 trazos. Las derivaciones bipolares de los miembros, de 1, de 2, de 3, y las derivaciones unipolares de los miembros, ABR, ABL y ABF. Nos quedan las otras derivaciones que también son bipolares, porque quiere decir que yo voy a ver también dos polos, uno negativo y uno positivo. Pero se preguntarán, ¿dónde está el negativo? El negativo siempre empieza del centro del tronco, porque básicamente en esta ocasión vamos a medir lo que es el vector que va del centro hacia cada uno de los puntos que están especificados en las precordiales. Las precordiales son V1, V2, V3, V4, V5 y V6, que son básicamente donde nosotros colocamos los electrodos de las precordiales, que son los chupones que nosotros ponemos en el electrocardiograma.
B1 por lo general se pone a nivel del cuarto espacio intercostal del lado derecho. B2 se pone a nivel del cuarto arco intercostal del lado izquierdo. B4 a nivel de la línea medio clavicular del lado derecho a nivel del quinto espacio intercostal. Entre B2 y B4 se pone B3. B5 va a nivel de la línea axilar anterior a nivel del quinto espacio intercostal. Y B6 va a nivel de la línea axilar media a nivel del quinto espacio intercostal o sexto espacio intercostal, dependiendo del paciente. Realmente la posición de estos derivaciones precordiales no varía mucho si está un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo. Sin embargo, para mediciones estándar tienen que tener estas reglas. Ahora, veo en la imagen, ¿no? Se podrán ustedes observar que hay también lo que se llama B3R y B4R. ¿Qué significa esto? Son básicamente las derivaciones opuestas a estas precordiales. Y básicamente también se pueden medir. Digamos que el tórax se puede medir como si fuera un círculo. Puedo medir esta parte del círculo, básicamente solo equivale a un cuarto de lo que nosotros tenemos en el tórax, porque básicamente es hacia donde se dirige el corazón. Pero el corazón también tiene cara posterior, ¿no? Y cara inferior. Entonces nosotros pudiéramos ver a nivel en 3D, ¿no? Cómo se encuentra cada segmento del corazón. Y para eso me sirve poder medir las precordiales del otro lado. Entonces, tengo B3R, ¿no? Que equivaldría a B3, pero del lado derecho, y B4R del lado derecho, así hasta B6R. Entonces, ¿por qué B1 y B2 se encuentran en la misma posición? Porque básicamente la parte anterior del corazón no va a cambiar, ya sea derecho o sea izquierdo, siempre va a haber B1 a nivel del cuarto espacio derecho y B2 a nivel del cuarto espacio izquierdo. Y voy a tener, ¿no? El siguiente segmento, ¿no? De derivaciones. Entonces ya tenemos 3 tipos de derivaciones. Vamos a hacer el repaso. Derivación bipolar de los miembros D1, D2 y D3. Mire básicamente el cambio de polaridad de negativo a positivo dependiendo del triángulo de Einthoven. Luego, las derivaciones unipolares aumentadas de los miembros. Estas derivaciones aumentadas de los miembros solo miden un punto, ¿no? A nivel de este triángulo. Y entonces voy a ver brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna del lado izquierdo. ABR, ABL y ABF. Y las derivaciones precordiales, que también miden cambio de polaridad, son bipolares. Va del centro hasta cada uno de los puntos especificados en los espacios intercostales. B1, B2, B3, B4, B5, B6, o en su caso, todas las derechas o posteriores, que básicamente son lo mismo. Y aquí les puedo poner cómo se interpreta, ¿no? Este triángulo, como les había dicho, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, ¿no? En las derivaciones del plano frontal. Y en las derivaciones del plano, ¿no? Precordial, básicamente vamos a tener de B1 a B6. Es como si tuviéramos básicamente un esquema del corazón en 3D. Si yo uno, ¿no? Lo que son los vectores de lo que es el triángulo de Einthoven con las derivaciones unipolares, voy a tener lo que se llama el sistema exiaxial de Bailey. ¿Y qué es esto? Básicamente es unir todos vectores. Recuerden, los vectores, un vector es la medida de una fuerza, en este caso flujo eléctrico, que tiene sentido y tiene dirección. ¿Ok? En este caso, vamos a hablar de sentido, es hacia dónde se va el flujo, y la dirección, ¿no? Es dónde se representa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos D1. El sentido, por lo general, es hacia la izquierda. Va de negativo a positivo. Y la dirección, ¿no? Va también hacia la izquierda, ¿no? Va de menos 180 grados a 0 grados si nosotros tuviéramos un círculo medido en grados.
D2 va de arriba hacia abajo, ¿no? En sentido, pero en dirección también va de arriba hacia abajo, como si tuviera, ¿no? La dirección hacia 60 grados en un transportador y negativo a menos 120 grados. En D3 va de arriba hacia abajo el sentido y la dirección va hacia más 120 grados. ¿Y de dónde inicia? A menos 60 grados. Básicamente, si se dan cuenta, aquí se respeta tanto sentido como dirección. Pero el problema, básicamente, lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta son las unipolares. Como le dije, las unipolares solo ven un punto, no me ven el flujo de diferencia, pero también tienen dirección y sentido. ¿Dónde es el sentido de ABR, que es básicamente el punto del brazo derecho, ¿no? El sentido es hacia arriba, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que como el ápice está hacia abajo, básicamente va a ser positivo de donde empieza y va a ser negativo de donde empieza. Aquí se invirtió la dirección con el sentido. En ABL, ¿dónde está el ápice? Hacia abajo, por lo tanto va a ser positivo donde empieza y va a ser negativo donde termina. Su dirección va a ser hacia menos 30 grados y empezó en más 150. El más fácil básicamente es ABF porque es de arriba hacia abajo y básicamente aquí su sentido básicamente permanece porque el ápice está positivo hacia abajo y por lo tanto arriba es negativo. Va a ser su dirección hacia 90 grados y hacia arriba hacia menos 90. ¿Qué quiero indicar con esto? Que es un poco tedioso entenderlo. Sí, pero no es tan difícil. Voy a tener todos los positivos hacia abajo por el hecho de que el ápice del corazón lo voy a tener por debajo del plano cartesiano generado por el triángulo de Ituven, de este sistema hexaxial. Viceversa, todos los que están por arriba del plano cartesiano van a ser negativos y por ende voy a tener este plano cartesiano que me va a dividir, ¿cómo se llama? El corazón en 4 segmentos. Estos 4 segmentos van a ser cuadro inferior izquierdo, cuadro inferior, ¿no? Derecho, cuadro superior izquierdo y cuadro superior derecho. Lo normal es que mis ejes se encuentren a nivel de este segmento, que es el cuadrante inferior del lado izquierdo, porque son positivos, porque hacia aquí está el eje, ¿no? Y porque el corazón debe de estar atrapado en esta parte. ¿Qué pasa si se desvía? Significa que hay crecimientos, ¿sale? ¿Y qué pasa si se va muy hacia arriba? Este cuadrante es todo lo inverso a este cuadrante inferior izquierdo, es el inverso al cuadrante superior del lado derecho. Por lo tanto, todas las patologías que me inviertan el eje y el sentido del corazón pueden ser patologías demasiado graves. Quienes están aquí o de plano están en choque cardiogénico o tienen una disfunción ventricular tan severa que los puede llevar a la muerte. Y bueno, es importante saber que también existen reglas para la colocación de las derivaciones en el electrocardiograma. Hay colorimetría. Básicamente tenemos dos colorimetrías básicas. La colorimetría inicial, que básicamente que es la más fácil, es la del Comité Internacional, la cual va a ser como si fuera un semáforo. Rojo en el lado derecho por right, amarillo, que es el siguiente que le sigue al rojo, y verde en la pierna. El negro va a ser neutro, ¿ok? Pero nosotros utilizamos más lo que es la colorimetría de la AJA. En el brazo derecho va a estar el blanco, en el brazo izquierdo va a estar el negro y el rojo va a estar en la pierna izquierda. El verde va a estar en la pierna derecha. Básicamente vamos a empezar sin color en la parte superior y con color en la parte inferior. El rojo básicamente va a ser el que termine este triángulo y el verde, ¿no? Que vamos a tomarlo como que es el menos importante, que es el neutro, ¿no? Lo vamos a dejar en el pie derecho.
También hay colorimetría en lo que son las derivaciones precordiales. Básicamente hay colorimetría como el Comité Internacional, que es semaforización básicamente, y le agrega 3 colores. Sin embargo, pues esto casi no se toma en cuenta porque nosotros tenemos el de la AJA, y el de la AJA básicamente no toma colorimetría tal cual. Les decía, existen derivaciones pues derechas y existen derivaciones posteriores. Básicamente las derechas, como les dije, básicamente no se invierten B1 y B2. B3 a B6, ¿no? Se invierten, pero también existen B7, B8, B9, ¿no? Del mismo lado, del otro lado, también existen B7, B8, B9 para ver las otras caras del corazón. Y esto sirve cuando hay infartos inferiores o de cara posterior. ¿Qué pasa, no? Cuando yo no puedo tomar las precordiales de manera normal. Puedo yo, por ejemplo, pacientes que tienen amputación de los miembros superiores o de los miembros inferiores, ¿no? Pasa mucho en pacientes que son nefrópatas y tienen isquemia de miembros, ¿no? Y ven en el hospital, no tienen ni bracitos ni tienen piernas. Entonces, ¿cómo le van a tomar el electrocardiograma? Pues van a tener que poner las derivaciones de los miembros a nivel de las articulaciones de los hombros y en la articulación de la cadera. A estas derivaciones que yo pongo el rojo o básicamente lo que es el blanco del lado derecho, ¿no? El negro del lado izquierdo, el rojo en lo que es la cadera del lado izquierdo y el verde de la cadera del lado derecho si es la AJA, o rojo, amarillo, verde y negro si es los esquemas de Comité Internacional. A estas se le llaman derivaciones de Mason-Licard, ¿ok? Y ustedes van a tener una pequeña alteración en las derivaciones del plano anterior, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, porque ¿no? Estamos corriendo sus derivaciones, pero va a ser mínimo y casi siempre va a estar enfocado, ¿no? Una pequeña desviación a nivel del eje. También existen otras pues derivaciones, hay muchos tipos de derivaciones. Una que es muy común también son las derivaciones Medrano. Las derivaciones Medrano me sirven para ver la cara inferior cuando yo tengo, pues digamos, una duda del electrocardiograma de 12 derivaciones normal. Entonces, voy a modificar B1, B2 y B3 y lo voy a colocar en la línea clavicular media, ¿no? A nivel del espacio subcostal, a nivel del bajo subchifoideo, a nivel de la línea medial o sagital, y posterior, ¿no? Voy a tener B3 a nivel de la parte subcostal de la línea medioclavicular del lado izquierdo. A esas son las derivaciones Medrano. Y bueno, todo esto que les comenté básicamente me va a permitir generar, ¿no? Ondas y segmentos. Las ondas y segmentos son los que normalmente conocemos como onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, punto J, onda T, intervalo RR, ¿sale? Intervalo QT. También existen unas ondas llamadas ondas U. Vamos a ver cada una de ellas. Básicamente, la onda P, ¿no? Equivale a la despolarización de los atrios, es decir, de las aurículas. ¿Sale? También tiene repolarización, pero su repolarización por lo general ocurre debajo del QRS, motivo por el cual no vamos a observarlo. El QRS es la segunda derivación que vamos a tener y equivale a la despolarización ventricular. Mientras que el segmento ST y todo lo que es la onda T va a ser la repolarización ventricular. Cada una de estas derivaciones, ¿no? Me van a hablar de una cara del corazón. Es decir, vamos a hablar, ¿no? Por lo general, de segmentos específicos del corazón. Cuando yo quiero hablar, ¿no? De la cara inferior, voy a utilizar las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Cuando yo quiero hablar de la cara anterior, voy a hablar de B3 y B4. Cuando yo quiero hablar de la cara anteroseptal, voy a tomar en cuenta las primeras dos derivaciones aunadas a la cara anterior, es decir, de B1 a B4.
Cuando yo quiero ver la cara anterolateral, voy de B1 a B6 o es igual también llamada anterior extenso. Si yo quiero ver la cara lateral baja, es decir, esta parte, ¿no? Baja, estamos hablando de la parte inferior del ventrículo izquierdo, entonces voy a hablar de B5 y B6. Y si yo quiero hablar de la cara lateral alta, que básicamente es esta parte del ventrículo izquierdo, voy a hablar de D1 y AB. Cada una de estas caras me va a hablar de un segmento, ¿no? De la circulación coronaria que puede estar afectada. Aquí les pongo algunos ejemplos. Obviamente todo esto sí tiene que ser comparado y aprendido de memoria para que ustedes puedan identificar dónde está el problema. Ejemplo, si yo tengo el problema en la cara inferior, entonces yo voy a tener un problema en la coronaria derecha. Si yo voy a tener, ¿no? Una obstrucción, ¿no? A nivel de la circunfleja, voy a tener alteraciones de la cara lateral alta, D1 y ABL. Si yo tengo un problema a nivel de la descendente anterior, básicamente yo voy a ver un problema a nivel de B1 a B6. Y así podemos observar varios tipos de segmentos afectados como si fuera un mapa en 3D. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de la morfología del electrocardiograma. Primero vamos a hablar de la onda P. Básicamente, la onda P es la primera onda que va a ocurrir, ¿no? Dentro de la medición del electrocardiograma. Esta onda P, básicamente, es una onda redondeada. Es la primera dentro de los segmentos. Siempre va a preceder a un complejo QRS y va a ser positiva en las caras inferiores de 1, de 2 y ABF y precordiales izquierdas. Pero puede ser bifásica, es decir, puede estar una parte hacia arriba y una parte hacia abajo en B1 y negativa en ABR. Su duración es de 0.06 segundos a 0.11 y su altura es menor a 2.5. Por lo general, tiene una morfología roma o con una pequeña muesca. La primera porción va a ser una activación de la aurícula derecha y la porción secundaria o terminal va a ser de la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir eso? La onda P, una onda redondeada, la mitad o la primera parte equivale a la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda. Cuando nosotros tenemos que la aurícula izquierda tiene un mayor tamaño, entonces se va a aumentar, ¿no? Lo que es la segunda porción de la onda P y vamos a tener lo que se llama onda P mitral. Tiene una forma de M. Mientras que si la primera parte aumenta de tamaño, eso quiere decir que la aurícula derecha es la que está crecida. Y esta aurícula que está crecida va a absorber la segunda parte y vamos a tener una onda P que va a ser demasiado alta. Y a esa onda P le voy a llamar onda P pulmonar. El intervalo PR es el espacio que va entre la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Es isoeléctrico y dura aproximadamente entre 0.11 y 0.20 segundos. Refleja el tiempo de conducción auricular, el retardo fisiológico, la unión auriculoventricular y la conducción en el His-Purkinje. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente estamos hablando del segmento que va de la onda P hasta el inicio del QRS. Y me va a hablar, como les había dicho en un principio, de ese tiempo que tarda la despolarización del nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? Ese tiempo es el que yo voy a tomar en cuenta para ver si hay patologías de esta parte. Si, por ejemplo, está aumentado en tiempo un PR más de 0.20, voy a tener lo que se llama bloqueo AB de primer grado, ¿no? Que es muy común y no necesariamente es patológico. Si yo tuviera un PR corto, es decir, menos de 0.11 segundos, entonces yo voy a tener lo que se llama, ¿no? Un PR corto. Y este PR corto, ¿no? Puede ser que yo tenga lo que se llama preexcitación. Por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White
con esta onda que tiene una forma de J que se le llama onda delta. Los complejos QRS, básicamente, como les dije, hablan de la despolarización ventricular. Van a tener morfologías diferentes dependiendo de las derivaciones en las que se encuentren. Por lo general tiene 3 segmentos. El primer segmento es la onda Q, el segundo la onda R y el tercero la onda S. Las morfologías van llamándose dependiendo de cómo se vaya estableciendo. Si son ondas pequeñas, tienen, digamos, una letra minúscula. Y si son ondas demasiado amplias, van a ser llamados con mayúsculas. Entonces, en este, que pues la imagen está errónea porque aquí, pues digamos que hubo un problema con que el inicio del enunciado empieza con mayúsculas, pues se autocorrigió en el libro de donde lo saqué. Entonces, básicamente aquí es R minúscula, S mayúscula. R minúscula porque es pequeña y S mayúscula porque está amplia. Aquí está correcto. Básicamente es R mayúscula, S mayúscula. Aquí es R mayúscula, S minúscula. Aquí tiene una onda Q pequeña, que va a ser onda Q minúscula, onda R aumentada y onda S minúscula. Aquí también hubo un error. Luego va a haber una onda R mayúscula. Esta Q es mayor que esta. Básicamente tiene un aumento de amplitud, motivo por el cual le voy a llamar onda Q mayúscula. Y aquí tiene también un aumento de voltaje, motivo por el cual le voy a llamar R mayúscula. Aquí, si se dan cuenta, no hay no hay una onda R. Están fusionadas la onda Q y la onda S. Y a este tipo de morfología le voy a llamar morfología QS. Y como está ampliada, se le llama QS mayúscula. Perdón. Aquí vamos a tener lo que la mayoría de las personas le llama la atención en el electrocardiograma. Básicamente tenemos el complejo RSR'. Este complejo RS, que yo lo hubiera llamado R minúscula, S minúscula, R mayúscula, ¿no? Es el que nosotros encontramos en el bloqueo de rama derecha. Uno puede pensar que yo vea esto en el electrocardiograma y dice, es que tiene bloqueo de rama derecha. Y no necesariamente. Para que haya bloqueo de rama derecha, por lo general tiene que seguir ciertos criterios. Y por lo general se encuentran en las derivaciones V1 y V2. Si se encuentran en alguna otra derivación, no necesariamente son un bloqueo de rama derecha. Significa que sí, hay una interrupción a nivel de la conducción de esa área, pero no significa que sea un bloqueo de rama derecha. Luego tenemos, por ejemplo, este complejo, en el cual vemos que S tiene como una pequeña muesca y le podemos llamar R con S empastada o S con muesca. Lo mismo que esta acá, R empastada o R con muesca. ¿Sale? Estos son muescas. Básicamente esto no lo voy a llamar onda. Digamos que son interrupciones a nivel de esta parte de la repolarización y aquí de la despolarización. La onda Q no necesariamente es patológica. Para que sea patológica, tiene que cumplir ciertos criterios. Por lo general, una onda Q normal dura menos de 0.04 segundos y tiene un voltaje menor a 0.3. Una onda Q patológica tiene que cumplir estos criterios. Tiene un voltaje más del 25% de su onda R. Es decir, mide un cuarto de lo que mide la onda R de su mismo complejo. Su duración tiene que ser más de 0.04 segundos. Puede presentar muescas y empastamientos y por lo general va a ir disminuyendo su voltaje. Los dos criterios anteriores, básicamente, tanto del voltaje como de la duración, son los principales criterios para decir que hay una onda Q patológica. La onda R, por lo general, va a ir disminuyendo con respecto, aumentando conforme va prosiguiendo las derivaciones precordiales, es decir, de B1 a B5 va a ir aumentando su voltaje. En B1 es más pequeño y en B5 es el más alto, básicamente en el voltaje.
Pero ¿qué pasa en B6? En B6, el pulmón tiene un segmento llamado língula, el cual se interpone a nivel de los electrodos, por lo que hace que este complejo pueda ser menor que B5 o al mismo nivel. Las ondas S, por lo general, son más prominentes en ABR, porque ABR, recuerden que está del otro lado de donde está el ápice, ¿no? Por lo general, su amplitud en el QRS de todas las derivaciones es de menos de 0.5 milivolts, ¿no? Lo cual es un criterio de bajo voltaje. Básicamente, en las ondas S no hay una alteración mayor. Donde observamos la mayoría de las patologías de las ondas S es en el segmento ST. ¿Cuáles son las causas de baja amplitud del complejo QRS? Por lo general, que haya un registro menor, o sea, a la mitad del voltaje, que haya algo que se interponga entre lo que es el corazón y el electrodo. Por ejemplo, un neumotórax, un derrame pericárdico, que el corazón tenga infiltraciones, ¿no? Que haya nasarca, básicamente la nasarca y el edema generado en la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que haya un rechazo básicamente líquido o que haya inflamación a nivel de lo que es los injertos cardíacos o del mismo corazón, ¿no? Que tenga enfisema pulmonar, cardiopatías avanzadas, hipotiroidismo, obesidad, ¿no? Las causas de alta amplitud del QRS básicamente son los crecimientos. Si yo veo un aumento de crecimiento del QRS, lo más probable, ¿no?, es que tenga crecimiento ventricular. Obviamente para eso también tengo que usar criterios para poder decir que tiene un crecimiento ventricular. Existen los criterios, hay varios, ¿no? El más común es el Sokolov-Lyon, ¿no? Pero hay otros, ¿no?, que pueden utilizar. Después tenemos la medición de la deflexión intrínsecoide o el tiempo de deflexión intrínsecoide. Cuando hablamos de tiempo de deflexión intrínsecoide, vamos a hablar de lo que es el tiempo de activación ventricular. ¿Qué significa eso? Básicamente es el tiempo en el cual, ¿no?, el ventrículo va a tardar desde que se estimula hasta que se contrae, y por lo general empieza al inicio de la onda Q y termina a nivel de la mitad del QRS, es decir, en la punta más álgida del complejo R. Entonces, si yo mido esto, voy a tener que normalmente es menor de 0.045 segundos, ¿no? Hasta que la R cambia de dirección. En este caso, si la R cambia de dirección, es decir, que yo no puedo medir esta parte porque hay algo que me impide medirlo, yo puedo observar otro complejo en el cual haya RS. El RS debe de ser similar, ¿no?, con respecto al QR, motivo por el cual yo puedo medir desde R hasta S y debe de medir menos de 0.045. Cuando está aumentada en amplitud, significa que hay un retraso en la activación ventricular. Y este retraso en la activación ventricular, por lo general, me implica casi siempre crecimientos o alteraciones morfológicas. El segmento ST, el más famoso de las áreas del QRS, básicamente comprende el fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Por lo general se relaciona con el segmento de base y tiene un valor patológico si hay desniveles mayor a 1 milivolt. El punto J es el punto terminal del segmento ST. Y básicamente cuando está arriba, ¿no?, un cuadrito por arriba significa que está más de 1 milivolt, o un cuadrito hacia abajo, más de 1 milivolt, implica que haya datos de lesión a nivel miocárdica. Y esta lesión a nivel miocárdica me puede hablar de alteraciones de tipo isquémico. Por ejemplo, ¿no?, un infarto agudo del miocardio si tiene elevación del ST en ciertas caras. Obviamente, para decir que hay un infarto hay criterios. Sin embargo, a grandes rasgos, una elevación del ST más de 1 milivolt en 2 caras continuas habla de infarto. Y aquí podemos hablar, ¿no?, de la lesión, como les decía. Si se va abajo, vamos a hablar de una lesión subendocárdica, y si va hacia arriba, de una lesión subepicárdica. ¿Cuáles van a ser las causas de supradesnivel del ST?
Bueno, pues no solo es el infarto, también tenemos, por ejemplo, la pericarditis, la hipercalemia, la hipotermia, los marcapasos, miocardiopatías y también en algunos deportistas, ¿no? Pueden tener repolarización precoz, lo que me implica una elevación discreta del ST, pero por lo general no más de 1 milivolts. ¿Cuáles van a ser las causas de infradesnivel? Pues también que tengamos lesiones como el infarto, fármacos como la digoxina, la cubeta digitálica, diuréticos o la hipocalemia. La onda T. La onda T es la manifestación eléctrica de la repolarización ventricular. Suele tener la misma polaridad que el complejo QRS. Generalmente es asimétrica con su componente inicial más lento. Básicamente, la onda T me habla de la repolarización ventricular. Hay varias morfologías de la onda T. Si se va hacia arriba, hablamos de isquemia subendocárdica. Es al revés de la lesión. Isquemia subendocárdica. Y si yo veo que la onda T se va hacia abajo, ¿no? Tengo una isquemia subepicárdica. Recuerden, al revés de la lesión, ¿no? Y por lo general, ¿no? Me estaba hablando datos de que hay pues una cardiopatía que me implica una alteración en la repolarización como el infarto o la isquemia nada más. Causas de onda T negativa. Normalmente puede ser normal en niños. Puede haber pericarditis, miocarditis, alteraciones como en el EPOC, la hipocalemia, el mixedema, el alcoholismo, los marcapasos, entre otros. ¿Cuáles son causas de onda T acuminadas? Por lo general puede ser normal en deportistas, isquemia, ¿no? En pericarditis, hipercalemia, pericarditis, insuficiencias aórticas y EBC. El intervalo QT, por lo general, ¿no? Va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no está alterada, entonces tenemos que corregirlo. Por lo general se mide desde el inicio del complejo QRS, que puede no tener onda Q, hasta el final de la onda T. Su valor no debe de pasar más de los 0.44 milisegundos, ¿no? Empezamos, como les dije, al inicio de la onda Q y termina al final de lo que es la onda T. Y lo vamos a medir. Si yo veo que mi paciente tiene una taquicardia, ¿no? Por lo general se van haciendo más pequeños, o en las bradicardias que se van haciendo más amplios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo. Si lo corrijo, puedo hacerlo con varias fórmulas, ¿no? La fórmula más clásica es la fórmula de Basset, que es el QT entre la raíz cuadrada de RR, ¿no? Pero hay otras, como esta de Shipley y Hallara, pero también pueden utilizar ustedes sus calculadoras electrónicas en su celular. ¿Cuáles van a ser las causas de alteraciones en el intervalo QT? Pues, por lo general, casi todos tienen que ver con problemas congénitos, como el síndrome de QT largo, ¿no? Pero también hay adquiridos, ¿no? Y puede ser causadas por hipocalemia y hipocalcemia, ¿no? En este caso, ¿no? También el QT, perdón, corto, ¿no? También puede tener estas mismas alteraciones o, en su caso, intoxicación por digoxina. Y bueno, pues las anomalías están relacionadas con la onda T y con el segmento ST también. Y bueno, la última onda que tenemos, que no siempre es visible, es la onda U. La onda U es una deflexión de baja frecuencia. Va a aparecer después de la onda T y por lo general tiende a no ser visible a menos, ¿no? Que nuestra frecuencia cardíaca sea menor a 85 latidos por minuto. Es decir, yo tengo una bradicardia. Si yo veo una bradicardia, por ejemplo, en hipocalemias, puede ser que yo observe una onda T, ¿no? Posiblemente corresponda a la repolarización ventricular tardía, ¿no? Cuyos potenciales transmembranas son prolongados. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que aparecen una onda, ¿no? Positiva antes de una onda P, pero en el contexto de bradicardia vamos a observar la onda U. También puede ser que después de la onda T yo observe como si fuera, ¿no? Una pequeña muesca, ¿no?
Realmente no necesariamente significa que tenga alguna alteración, simplemente es un hallazgo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Como les dije, hipocalemia o que tenga una isquemia miocárdica aguda grave. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es la interpretación básica del electrocardiograma. Sé que es un poquito largo el tema, pero bueno, ya vamos a ver ya cómo interpretar. ¿Cómo se lee un electrocardiograma? Para eso vamos a tener que utilizar todos los conocimientos previos que les acabo de comentar. Vamos a hablar de ritmo, frecuencia y eje, que son los principales, ¿no? Pero también podemos hablar de alteraciones en la morfología, por ejemplo, crecimientos, hipertrofias y bloqueos, que no están básicamente dentro de esta plática, o podemos tener alteraciones en la frecuencia, como arritmias, que tampoco se encuentran en esta plática. Ahorita solo les voy a hablar de leer el ritmo, la frecuencia y el eje básico. El ritmo. Bueno, como ustedes saben y han escuchado, por ejemplo, en música, ¿no? Pues básicamente se refiere a que hay, pues digamos, todo lo que se refiere a un patrón, ¿no? Repetitivo de algún sonido, de alguna cosa. En este caso, lo que vamos a tener es la determinación del latido cardíaco, ¿no? Básicamente es un latido repetitivo, pero puede tener alteraciones en este latido repetitivo, lo que vamos a llamar arritmia. El latido, por lo general, se va a originar en el nodo sinusal y se va a llamar ritmo sinusal. Podemos tener el latido a nivel de lo que es el nodo sinoauricular y este nodo sinoauricular le vamos a llamar, como les dije, ritmo sinusal. Y pueden tener un ritmo sinusal normal o podemos tener alteraciones de este mismo ritmo sinusal, como son, por ejemplo, el aumento de la frecuencia, que es la taquicardia sinusal, o la disminución de la frecuencia, que es la bradicardia sinusal. Si, por ejemplo, el ritmo no está dentro del nodo sinoauricular, entonces podemos tener varios tipos de ritmo. A grandes rasgos les puse aquí los más frecuentes. Por ejemplo, tenemos ritmos que también están dentro de la aurícula, pero no están en el nodo sinoauricular, que están generándose por un marcapasos que no está en la aurícula, por eso se le llama marcapasos errante, o en su caso, que está generado por un marcapasos que no está en el corazón, sino que está por externo y se le llama marcapasos externo. Si los ritmos están en la aurícula, pero no en el sinusal, puedo tener ejemplos como la taquicardia multifocal, la fibrilación auricular, el flóter, entre otros, porque son muchísimos. Entre el marcapasos errantes podemos tener que el marcapasos errantes esté en el ritmo de la unión y podemos tener ritmo idionodal, taquicardia nodal, ¿no? Ritmos ventriculares, es decir, que el marcapasos esté hacia abajo y vamos a tener ritmos idioventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, entre otros. Y el marcapasos externo, pues obviamente es el que se le pone a un paciente que ya no tiene, pues digamos, una función de marcapasos normal dentro del cuerpo, es decir, tiene bradicardias extremas. A ver, ok. Bueno, ¿cuáles son los criterios de un ritmo sinusal normal? Bueno, primero que nada, tenemos que ver que la onda P siempre será precedida por un QRS. Veo que hay. Ah, no se preocupe quien se desconectó. Es a Paloma. No, no te preocupes, Paloma. Continuamos. De todas maneras, la clase está grabada y la van a poder volver a ver dentro del módulo. ¿Sale? Gracias. Entonces les decía, criterios de ritmo sinusal normal. Siempre una onda P va a preceder a un QRS. La onda P siempre tiene que ser positiva, excepto en ABR. La frecuencia cardíaca siempre va a ir entre 60 a 100 latidos por minuto. Y el complejo QRS tiene que durar menos de 0.12 milisegundos. Si cumple estos 4 criterios, vamos a hablar de origen en el nodo sinusal. Pero también tiene que haber una ausencia de arritmia. ¿Y cómo voy a medir eso?
por una distancia RR constante o una distancia PP constante. El segundo punto que tengo que ver, ¿no? Es si el cálculo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es, bueno, ¿cómo hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca? Puedo hacerlo por varios métodos. Tenemos el método rápido, el método exacto y el método por cuadros grandes. Entonces, para eso vamos a utilizar diferentes pues versiones, ¿no? Primero tenemos el método rápido, que es el que pues nos enseñan casi siempre cuando estamos en la facultad, que es el para ver básicamente cuánto tiene frecuencia por memoria. Tengo que ver cada 5 cuadritos, ¿no? Checar, ¿no? Cuánto es lo que tiene medido, es decir, o establecido. Después de los primeros 5 cuadritos, voy a decir que si mi RR tiene 5 cuadritos, va a estar en 300 la frecuencia cardíaca. Si tiene 10 cuadritos, va a estar en 150. Si tiene 15, va a estar en 100. Si tiene 20, va a estar en 75. Si tiene 25, va a estar en 60. Y si tiene más, va a estar en 50, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente aquí yo me tengo que aprender de memoria 300, 150, 100, 75, 60 y 50 para poder predecir cuál es la frecuencia. Sin embargo, este no es un método exacto. Yo puedo tener menos o tener más cuadritos y pues solo puedo decir que está entre un rango, más no puedo decir exactamente cuál. Por eso, yo les sugiero que se aprendan este método, que la verdad es muy fácil de realizar. Es el método exacto del cálculo de la frecuencia cardíaca, siempre y cuando sea de ritmo sinusal. Si no es de ritmo sinusal, no puedo utilizarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues básicamente es contar cuántos cuadritos pequeños existen entre el complejo R y R, es decir, de aquí a acá. En este caso, yo veo que hay 15 cuadritos. Y entonces yo voy a hacer un cálculo. 1500 entre 15, que es el número de cuadritos, me va a dar la cantidad de latidos por minuto. En este caso, 1500 entre 15, 100. Pero si fueran, por ejemplo, 10, 1500 entre 10 sería 150 latidos por minuto. También existen otros métodos parecidos, ¿no? Pero cuando mi paciente tiene una arritmia, yo no puedo utilizar esos métodos. A fuerza, yo tengo que ver que haya, pues básicamente, la mayor constante de RR, motivo por el cual voy a contar 30 cuadritos medianos y de esos 30 cuadritos medianos, ¿sale? Voy a contar cuántos complejos QRS hay y eso lo voy a multiplicar por 10. ¿Por qué 30 cuadros? Porque eso equivale a 6 segundos, que multiplicado por 10 es un minuto. Entonces, cuento ahí. ¿Cuántos hay en 30 cuadritos medianos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10 me dice que tengo 90. Y el último paso es el cálculo del eje eléctrico del corazón. Básicamente, esto es algo muy tedioso para la mayoría de las personas que leen el electrocardiograma. Es básicamente entender que el eje eléctrico del corazón está generado por la despolarización, como les dije al principio, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y que va a través del tabique y hacia el ápice donde hay mayor cantidad de tejido miocárdico. Tenemos 4 ejes principales. El primer eje básicamente está dado por la despolarización de la primera parte del haz de His. Después de que va el nodo sinauricular, entra el haz de His. Y el primer segmento que se va a despolarizar va a ir en sentido inverso de donde nosotros tenemos el ápice. Va a empezar de izquierda a derecha, pero va a ser muy pequeño, motivo por el cual me va a generar
un vector hacia la derecha, que básicamente en el complejo QRS lo voy a ver como la onda Q. Por eso, una onda Q no siempre es patológica, solo me implica la primera despolarización del primer segmento del tabique interventricular. Entonces, para que sea patológica tendría que ser, ¿no?, una desviación del complejo siguiente, motivo por el cual tendría que ser más grande, ¿sale? Pero en ese sentido, una onda Q me implica el primer vector de, básicamente, el tabique interventricular. Pero ¿qué va a pasar después de que se despolarice la primera parte? Empieza a despolarizarse la segunda parte y esta segunda parte se va a ir distribuyendo hacia los ventrículos, donde básicamente ya empieza a agarrar la mayor cantidad de volumen miocárdico. Y entonces el vector cambia de sentido hacia de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, que es el vector principal. Entonces, si se dan cuenta, literalmente este vector está ligeramente más hacia la izquierda que el vector resultante. Y este me va a dar la primera parte de la derivación positiva del QRS, es decir, la onda R. El tercer vector empieza con las partes laterales bajas. También hay una parte lateral baja del lado derecho, pero como el ventrículo izquierdo tiene mayor cantidad de tejido miocárdico, el vector que se genera es un vector hacia la izquierda y va a ser un vector más arriba de lo que es el vector número 2, debido a que este vector se está yendo hacia arriba, ¿no? Básicamente se está alejando de lo que es el ápice del corazón, lo que me implica que empiece a descender del complejo R y me va a empezar a formar la primera parte de la onda S. El último vector está generado por la pared lateral alta. Esta pared lateral alta se encuentra en la parte superior del ventrículo y va a generar el vector hacia arriba. Y este vector hacia arriba va a generar la segunda parte de la onda S. Y así yo ya terminé de generar mi complejo QRS. Y si yo sumo estos 4 vectores, me va a generar un vector resultante a 60 grados. Si yo combino básicamente lo que les había dicho de el plano cartesiano con el sistema axial, puedo yo saber el vector resultante que me va a dar y trazar lo que es el eje eléctrico del corazón. Realmente el plano cartesiano del corazón no necesariamente es tan cuadrático. Básicamente el cuadrante inferior izquierdo tiene bastante tolerancia de normalidad. Sin embargo, para fines prácticos lo utilizamos como si fuera en esta imagen. Cuadrante superior derecho, izquierdo, cuadrante inferior derecho e izquierdo. El normal es el A o cuadrante inferior izquierdo. Y para sacar el eje, hay un método, el método más fácil, que es el método de la derivación D1 a BF. D1, que básicamente es el horizontal que va de brazo derecho a brazo izquierdo, de menos 180 a 0 grados. Y básicamente hay que traspolarlo en eje cartesiano con el eje de la Y en ABF de menos 90 a más 90. Recuerden, de arriba hacia abajo, negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Entonces, tengo que graficar. Si, por ejemplo, tengo en D1 la suma, hacia arriba tengo 6 cuadritos y hacia abajo tengo 1, es decir, más 6 menos 1 me da 5. Y en ABF hago lo mismo, checo cómo está la derivación y veo que hay 11 cuadritos hacia arriba y 1 hacia abajo. 11 menos 1, 10. Entonces grafico. En D1 me dio 5 y en ABF me dio 10. Entonces saco, ¿no?, el resultante y ese resultante, para ese resultante trazo yo mi vector. Si yo lo midiera con lo que es un transportador, me diría que estuviera a 60 grados. Un segundo ejemplo, tuviera yo que, por ejemplo, en D1 tenga 11 hacia arriba
y 1 hacia abajo. La sumatoria me daría más 10. Y en ABF solo tengo 10 hacia arriba. Vuelvo a trazar. En D1 trazo 10 y en ABF trazo 10. Saco el vector resultante que está entre 30 y 60 grados. Tendría yo que medirlo con un transportador y probablemente me dé 45 grados. Teniendo en cuenta esa situación, ¿no? No es tan importante que ustedes miran a qué grado se quedó. Básicamente saber en qué cuadrante quedó ese vector. Entonces, si mi cuadrante hubiera sido negativo, entonces yo tuviera que decir que tiene una desviación. Si fuera hacia arriba, hacia la izquierda. Y si fuera hacia el cuadrante inferior derecho, tuviera una desviación hacia la derecha. Y con eso me da una suposición de que mi, mi corazón tiene un crecimiento, ya sea del ventrículo izquierdo con una desviación hacia la izquierda o del ventrículo derecho con una desviación hacia la derecha. Y bueno, yo sé que fue bastante lo que acabamos de tomar en cuenta, pero no sé si alguno de ustedes tuviera alguna duda, algún comentario que les gustaría hacer para poder resolverlo en este momento. Si no, pues con mucho gusto yo lo podría hacer en el foro o en los comentarios, ¿no? Que ustedes podrían generar o en algún mensaje. Sin embargo, vamos a darle chance a los que están aquí, si tienen alguna duda, algo que quisieran saber, ¿no? Con respecto a electrocardiografía. ¿Alguien que tenga alguna duda? A ver, veo que en el chat dice todo claro por ahora. Ok, bueno. Si no hay dudas, bueno, les recuerdo, estamos en el chat, ¿no? Ahorita estamos en la tercera semana, ¿no? Pueden ustedes hacer preguntas ahí. Yo sé que terminando esta plática no saben al 100% electro, claro que no. Eso nada más es una introducción, ¿no? Pero pues si quisieran ustedes abordar algo más, con mucho gusto se los puedo yo aclarar, ¿no? Ustedes ya tienen mi correo institucional y también en el foro por cualquier situación. Bueno, sin más por ahora, les doy las gracias por haber acudido a la plática. Veo que hay alguien en el chat. A ver. Claro, claro que sí hay bibliografías. Miren, yo les aconsejo que ustedes lean El Castellanos. Es un libro que ya no existe básicamente en la venta, pero sí existe en PDF, ¿no? Podría haber la forma de subirlo a la plataforma, nada más que como es, pues digamos, de copyright, ¿no? Lo voy a ver que no haya problemas por eso, ¿no? Pero sí se los puedo subir a la plataforma para que ustedes lean. Realmente es un libro bastante amplio, pero resuelve todas las dudas que ustedes tengan con respecto a la electrocardiografía básica. Tampoco significa que ustedes leyendo ese libro ya sean expertos, pero al menos van a tener una idea bastante clara. ¿Sale? Yo se lo subo, veo cómo lo puedo hacer y pues no les veo pues en el chat o en el foro o, ¿cómo se llama? O en el mismo diplomado. Muchísimas gracias por todo y pues nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buen fin.